Estamos. Muy buenos días. Gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Me acompaña en esta comparecencia la consejera de Hacienda, Elena Manzano, que posteriormente les informará de la declaración institucional que acabamos de aprobar en el Consejo de Gobierno de hoy. Un asunto estrechamente ligado a la actualidad del cupo separatista y también abordará otras cuestiones relacionadas con las obligaciones que tiene el Gobierno con Extremadura. Comienzo con una iniciativa propuesta hoy de la Consejería de Salud y Servicios Sociales. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la convocatoria de ayudas a la natalidad para familias en entornos rurales en 2025. Una ayuda económica de 500 euros por nacimiento, adopción o guarda con fines de adopción. Esta iniciativa se destina a familias residentes en poblaciones de menos de 3.000 habitantes. Como novedad, las ayudas se amplían a las pedanías y entidades menores que hasta ahora se quedaban fuera de la convocatoria. Además, podrán beneficiarse con carácter retroactivo de los nacimientos que hayan tenido lugar desde el 1 de enero de 2024. Y más novedades para garantizar que el máximo de familias acceda a esta ayuda, eliminamos el criterio de renta e introducimos la posibilidad de que los progenitores que tengan la custodia compartida y no vivan juntos reciban la cuantía al 50%. Con el objetivo de llegar a todas las familias de las pequeñas poblaciones extremeñas, duplicamos el presupuesto hasta alcanzar el 1 millón de euros. El objetivo es apoyar los nuevos nacimientos, combatir el envejecimiento y la despoblación. Cambiamos de asunto para hablar de nuevas iniciativas encaminadas a mejorar las perspectivas laborales y las condiciones de los trabajadores en Extremadura. A propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, el Consejo de Gobierno ha aprobado el incremento salarial del 0,5% a los empleados públicos. Con una inversión de 25,5 millones de euros, la Junta de Extremadura cumple, una vez más, con sus 50.000 empleados públicos y les abona en la nómina de este mes de julio la subida salarial. Esta mejora de las condiciones laborales de nuestros funcionarios es posible gracias al esfuerzo y la previsión del Gobierno regional, que afronta esta subida con fondos de la comunidad autónoma. El Gobierno central ha tardado 18 meses en cumplir el compromiso de subida salarial que adquirió con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en 2022 y que finalmente aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes. Esta medida supone un aumento de 12 euros como media en la nómina de los trabajadores. Además, se abonarán alrededor de 216 euros por retrasos acumulados desde el 1 de enero de 2024, que es cuando debía haberse aplicado esta subida. Se trata del último de los pagos acordados entre Gobierno y sindicatos, con el que los funcionarios extremeños experimentan una subida salarial total del 2,5%. De la cuantía total de 25,5 millones de euros, destinaremos 6,6 millones a los empleados de la Administración General y 7,9 millones al personal docente y 11 millones a los empleados del Servicio Extremeño de Salud. Y ahora, dentro de las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, el Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de ayudas para fomentar el empleo de personas con discapacidad en el mercado protegido de trabajo. En esta convocatoria aumentamos el presupuesto, que pasa de 15,5 millones de euros a 29 millones de euros durante los años 25 y 26, una inversión histórica en los centros especiales de empleo que permitirá ampliar el alcance de los programas y llegar a más beneficiarios. Queremos dar un impulso decidido al empleo inclusivo con puestos de trabajo estables para personas con discapacidad. Vamos a consolidar los 3.700 puestos existentes, crear 159 contrataciones y facilitar la transición de al menos 15 trabajadores al mercado ordinario. En concreto, se darán ayudas directas de 3.000 euros a las empresas por cada inserción laboral. Con esta nueva convocatoria también vamos a hacer frente a la subida del salario mínimo, que ha tenido un impacto significativo en los costes de personal de los centros de empleo. Y en esta línea quiero aclarar que los aumentos de coste no se han acompañado de incrementos en las transferencias del Estado para cofinanciar el programa. La Junta de Extremadura, ha asumido con fondos propios el diferencial. Por eso
hemos reclamado al Ministerio de Trabajo 3 millones de euros adicionales para cubrir ese gasto extra, una petición de la que no hemos obtenido respuesta. La Junta de Extremadura reafirma su compromiso con un mercado laboral inclusivo, accesible y digno. El fin es garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad y la igualdad de oportunidades. Y además, el Consejo de Gobierno ha acordado calificar como estratégico el plan formativo presentado por la empresa Escuela de Conquistadores, una iniciativa para capacitar a 60 personas en comercio electrónico y generar empleos de alta cualificación. El coste del plan propuesto por la compañía extremeña asciende a 267.000 euros y la empresa se ha comprometido a contratar al menos el 15% de los que superen la formación. El proyecto formará a especialistas en comercio electrónico mediante el uso de plataformas digitales. El plan formativo incluye 2 ediciones de la especialidad Comercialización a través de plataformas globales de venta digital, con una duración de 542 horas por edición. Se complementa con un itinerario de acompañamiento individualizado de 180 horas por edición para desarrollar habilidades transversales claves en el sector del comercio digital. La Junta apuesta de esta manera de forma decidida por iniciativas como esta, que contribuyen a la transformación digital, a la innovación, al empleo de calidad y a la retención del talento en Extremadura. Y vamos con otras 2 iniciativas traídas a Consejo de Gobierno por parte de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. Por un lado, hemos autorizado casi 6 millones de euros en ayudas para que las empresas turísticas mejoren su eficiencia energética. El objetivo es apoyar a la modernización y la sostenibilidad del sector turístico extremeño mediante inversiones en sus instalaciones y equipos. Podrán beneficiarse de estas ayudas alojamientos hoteleros, extrahoteleros, rurales, balnearios, así como empresas de actividades turísticas alternativas, de intermediación turística, de restauración y establecimientos singulares. Cubrirán hasta el 65% de las actuaciones relacionadas con la optimización del consumo energético, el uso de las tecnologías más eficientes y materiales aislantes o la sustitución de calderas de combustibles fósiles por sistemas de energías renovables. La Junta de Extremadura apuesta por un modelo turístico que combine la excelencia en los servicios con el respeto al entorno natural. Y hoy también hemos dado luz verde a una inversión de 900.000 euros para contratar un equipo de tutores que acompañe a los deportistas de alto rendimiento durante su tecnificación. Serán 5 profesionales que les ayudarán a compatibilizar su exigente formación deportiva con su desarrollo académico y personal, especialmente en el caso de los menores residentes. Queremos garantizar igualdad de oportunidades para todos los deportistas en su camino hacia la excelencia. Estas actuaciones confirman el compromiso de la Junta con el fomento del deporte de alto nivel en Extremadura. Y para terminar, y ya en el terreno de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, hemos dado luz verde a un nuevo plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de Monfragüe para regular sus actividades, adaptarlas a la realidad actual y recuperar sus usos tradicionales. Entre otras acciones, se prevé controlar las poblaciones de ungulados o trabajar en la erradicación de especies exóticas. El objetivo principal es mantener el equilibrio entre la conservación del parque y el desarrollo social y económico de su zona de influencia. Es todo por mi parte. Tiene la palabra la consejera de Hacienda. Muchas gracias, consejera. Muy buenos días a todos. Pues como ha avanzado la consejera, en el día de hoy nuestro Gobierno, el Gobierno de la presidenta María Guardiola, vuelve a demostrar que no va a dar un paso atrás, que no se va a mantener quieto, calmado, ante lo que supone el principal atentado contra nuestro modelo de organización territorial, contra los principios constitucionales que rigen nuestro sistema, contra la igualdad y contra la justicia. En el día de ayer se acordó de manera bilateral entre el Estado y la Generalitat una financiación singular para Cataluña,
mejor dicho, un cupo separatista catalán que efectúa una distinción inconstitucional, una distinción que vulnera y atenta contra estos principios esenciales, contra ese principio de igualdad y de justicia. Y ante todo eso nosotros actuamos. Ante todo eso hemos aprobado en Consejo de Gobierno una declaración institucional rechazando ese pacto para ese nuevo modelo de financiación singular para Cataluña, para ese cupo separatista, un modelo que quiebra estos principios y que sobre todo anula la autonomía financiera del Estado. Este modelo lo que hace es que el Estado renuncie a esos recursos, esos ingresos propios de la Hacienda estatal, esos ingresos que son de todos los españoles para beneficiar, para privilegiar a un territorio en concreto y con la única medida, con la única intención de mantenerse en el poder. Ante esto, nuestro Gobierno actúa y nuestro Gobierno aprueba esa declaración institucional en la que se rebaten todas y cada uno de los argumentos, todos y cada uno de los posicionamientos, de los acuerdos contenidos en ese pacto por ese cupo separatista. Parte de la proclamación de un principio inconstitucional, del principio de ordinalidad. Podemos leer en ese acuerdo cómo, pese a los instrumentos de nivelación, pese a esa compensación de ingresos y de recursos entre las comunidades autónomas, el Estado defiende algo que no se encuentra en la Constitución. El Estado defiende algo que aniquila el principio de solidaridad. El Estado defiende algo que anula la igualdad entre todos los españoles, que es ese principio de ordinalidad que ya el Tribunal Constitucional en la sentencia 31/2010 dijo que no tenía cabida en nuestro ordenamiento jurídico, que no tenía cabida en nuestro ordenamiento constitucional. En ese acuerdo, en ese pacto de la vergüenza, podemos leer que se va a articular una financiación destinada a cubrir las necesidades de Cataluña y a su singularidad, rompiendo por primera vez esa multilateralidad en la negociación del sistema de financiación autonómica y ese mirar para todos, para que todas las comunidades autónomas de nuestro país dispongan de recursos suficientes para lo importante que es la prestación de los servicios públicos de calidad y el acceso a los mismos en condiciones de igualdad por todos los ciudadanos españoles y, por supuesto, por los ciudadanos extremeños. En ese acuerdo de la vergüenza hay claras alusiones al sistema de cupos. Y el sistema de cupos es la renuncia por parte del Estado de todos sus ingresos. Es partir de que los territorios son los dueños de estas figuras impositivas, cuando no es así. El titular de todos estos impuestos, vemos una clara alusión al impuesto sobre la renta de las personas físicas o a otras figuras impositivas muy importantes, es el Estado. Y en ese acuerdo, en ese pacto, lo que se consagra es que el Estado va a renunciar a su hacienda, va a renunciar a estas figuras impositivas, va a renunciar a recabar ese dinero que necesita para hacer efectivo sus prestaciones competenciales y sobre todo para redistribuirla entre los distintos territorios, únicamente con una intención que es la de beneficiar, generar un importante agravio que beneficia exclusivamente a un territorio. Alude a que hay comunidades autónomas que hacen aportaciones netas al sistema, territorializa nuevamente los ingresos sin que tenga en cuenta que verdaderamente es la Hacienda estatal, es el Estado el propietario de los mismos. Y no contento solamente con esto, con que el Estado renuncie a su hacienda, a su autonomía, no hay autonomía política sin autonomía financiera, no puede existir un Estado que no cuente con recursos suficientes para ello, da un paso más y limita la autonomía financiera autonómica. En ese pacto, en ese acuerdo de la vergüenza, vemos una expresa referencia a que habrá una mayor cesión de competencias normativas, pero que al mismo tiempo habrá limitaciones para evitar esa competencia fiscal a la baja. Asume el Estado todas y cada una de las pretensiones establecidas por el separatismo catalán. Cesión de la principal figura impositiva del IRPF y avances muy importantes en materia de gestión tributaria que van a anular la Agencia Estatal de Administración Tributaria en este territorio. Contamos con una de las agencias estatales más eficaces en el panorama internacional.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria es la que gestiona figuras impositivas tan importantes como el IRPF, el IVA, los impuestos especiales o el impuesto sobre sociedades. ¿Qué quiere el separatismo catalán? Controlar esta agencia. Y aquí, en este pacto, en este acuerdo de la vergüenza, se da un paso hacia que en esa campaña de renta del ejercicio 2025, la que presentaremos el año que viene, haya una mayor participación de la llamada Agencia Tributaria de Cataluña, mayor cesión en competencias, en capacidad de recaudación, que va a lastrar el crecimiento económico del resto de territorio y mayor cesión en gestión tributaria en ese pacto de la vergüenza. ¿Y en qué se va a traducir esto? ¿Cuál va a ser el impacto económico de ese cupo separatista, de la aprobación de ese cupo que no tiene cobertura constitucional ni legal, que atenta y que quiebra contra las normas esenciales del bloque de constitucionalidad, que quiebra la Constitución, que quiebra la LOFCA y que quiebra los estatutos de autonomía? Como mínimo va a suponer 13.200 millones de euros de trasvase de dinero de todos los españoles a esa hacienda, a la hacienda catalana, y va a implicar una pérdida en nuestra región de 200 millones de euros al año. Una pérdida importante que se traduce en que esos servicios públicos de calidad cuenten con una menor financiación de la que deberían, atentado directo a la igualdad, a la solidaridad, a la justicia entre todos los territorios. Y como les decía al principio, nuestro Gobierno no se queda quieto. Nuestro Gobierno actúa y lo ha hecho desde un primer momento combatiendo todas y cada una de las injusticias del Gobierno del señor Sánchez. Esta no es la primera y esto no es nuevo. Esto ya se intentó en el año 2006 con la reforma del Estatuto de Autonomía y se ha parado durante todos estos años. Pero como digo, esta no es la primera. La primera fue el impuesto a la banca y su reparto en atención al PIB. Y les recuerdo que nuestra comunidad autónoma fue la primera en interponer un recurso de inconstitucionalidad contra ese reparto injusto de un impuesto estatal que pasa a cobrarse de los ricos para el señor Sánchez a repartirse entre los territorios más ricos. Actuamos con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad y reivindicamos todas y cada una de las deudas existentes con nuestra región. Saben que están en la Audiencia Nacional 2 requerimientos ante 2 liquidaciones del sistema de financiación autonómica del año 2021 y del año 2022. Reivindicamos todas y cada una de las deudas y por eso les anuncio que en el día de hoy vamos a plantear un requerimiento al Estado, porque su inacción cuesta dinero extremeño. Su inacción, el hecho de que esté mirando únicamente para Cataluña, con esa condonación de la deuda que también se introduce en el acuerdo, con ese cupo separatista, hace que deje de gestionar. Y algo tan sencillo como la actualización de las entregas a cuenta cuesta dinero en Extremadura. Hemos cuantificado cuánto nos costó que no se actualizaran las entregas a cuenta en el ejercicio anterior, en el año 2024. Ascienden a la cifra de 709.000 euros. En el año 2025, que no tengamos actualizadas aún las entregas a cuenta, supone que hemos tenido que pagar en intereses porque tenemos que recurrir a operaciones a corto para garantizar esa tesorería 238.000 euros. Si sumamos ambas partidas, llegamos a 1 millón de euros, 1 millón de euros por la inacción de un Gobierno que únicamente mira para un territorio y que abandona al resto, que deja de ser competente en torno al artículo 149.1.14 de la Constitución española de la Hacienda General, olvida sus recursos, renuncia a sus recursos y olvida la obligación que tiene de actualizar los recursos de las comunidades autónomas. En el día de hoy vamos a interponer un requerimiento en el que le vamos a exigir al Estado ese 1 millón de euros que hemos pagado, que ya hemos abonado por la no actualización de las entregas a cuenta. Nuestro Gobierno responde, nuestro Gobierno va a defender siempre la igualdad de los extremeños, la igualdad de los españoles y que se cumplan los principios de justicia y lo hará ante quien sea porque no vamos a tolerar este trato discriminatorio. Gracias. Consejera, no sé si tienen alguna pregunta.
No sé si se me oye bien, ahora sí. Gallardo no puede estar en misa y repicando. Él no defiende a Extremadura, defiende a un gobierno que rompe la igualdad entre los españoles. No se revela contra Sánchez, pero sí contra una presidenta que lucha por intentarlo, ¿no? No nos apoyó, si él no nos apoyó en una posición común para Extremadura, boicoteó la comisión parlamentaria y ahora vienen a dar lecciones de consenso a nosotros, ¿no? Y hablan de un diálogo que se negaron a pactar, una posición conjunta que queríamos para defender Extremadura, y la Junta pidió unidad y lo que encontró en el PSOE fue bloqueo y cálculo político. Gallardo olvida que el PSOE castigó con impuestos a los extremeños, convirtiéndolos en un infierno. Lo que es injusto es pactar con quien rompe España. Eso es lo que es injusto. Si me lo permite, empiezo por la segunda. El recurso ya lo anunciamos, fue admitido por parte del Tribunal Constitucional y espero que sea acogido. Desde luego los fundamentos jurídicos ahí están y son muy contundentes. Altera los puntos de conexión, algo que no había sucedido nunca en el sistema de financiación autonómica. Piensen que cobra a las entidades financieras y distribuye esos ingresos no en atención a un punto de conexión personal o real vinculado al impuesto. No tiene en cuenta cuáles son el número de sucursales, de entidades financieras que lo abonan u otro criterio que lo conecte con el territorio. Lo hace en atención al PIB regional. Dice, este dinero que cobro de los ricos, que son las entidades financieras, hacia los ricos, un elemento externo que no encuentra similitud con ninguna otra figura impositiva y que, por lo tanto, esperemos que dentro de poco, confío plenamente en la justicia, confío en el ordenamiento jurídico, confío en que esos magistrados podrán ver lo que todos los demás, el resto de juristas, especialistas en el ámbito del derecho tributario, apreciamos y haya una sentencia que declare inconstitucional no el impuesto como tal, pero sí, por supuesto, ese reparto de esa figura impositiva. Por supuesto que nosotros reivindicaremos todas y cada una de las deudas porque son deudas que nos deben, son deudas que encuentran ese fundamento jurídico en que aquí hay una obligación de actualizar las entregas a cuenta dentro de un plazo. Si se actualizan en la ley de presupuestos esas entregas a cuenta o con otra disposición normativa con rango de ley, lo podían haber hecho antes con un decreto ley en plazo, nosotros nos habríamos ahorrado 1 millón de euros. Pero es que esto no ha pasado. ¿Por qué? Porque al Estado le da exactamente igual. Les recuerdo que el año pasado estuvimos padeciendo esta situación de insuficiencia financiera hasta septiembre. Y esto es que no va a tener ningún tipo de consecuencia. Es que el Estado tiene la obligación, tiene el deber de actualizar esas entregas a cuenta. Son recursos del sistema de financiación autonómica, son recursos de los ciudadanos extremeños. Es dinero que utilizamos para la prestación de esos servicios públicos. Por lo tanto, vamos a exigirlo con todo ese fundamento jurídico que exige, que ampara esa actualización de las entregas a cuenta y esperemos que prosperen. Reivindicación siempre y con el máximo, por supuesto, apoyo jurídico que tenemos. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. 2 cuestiones. A la consejera de Hacienda, según la Junta, imagino que es algo amplio, pero bueno, a ver si de manera resumida puede condensarnos, ¿cuáles serían los criterios básicos que se defienden desde Extremadura para una reforma de la financiación justa? Esa por un lado, y también para la consejera portavoz, me gustaría que nos hiciera, a ser posible, una valoración de esa reunión que hubo ayer para hablar del Plan Estatal de Vivienda. La Junta, llamando una nota, dijo que era un chantaje, puesto que se incluían cláusulas de ayudas para favorecer a las regiones con zonas tensionadas. Aquí en Extremadura ya se ha dicho en varias ocasiones que no existen. Incluso obligaría a las comunidades a financiar con un 40% ese plan. Entonces, bueno, si nos puede hacer una valoración como portavoz. Gracias. Sí, muchas gracias, consejera.
Bueno, pues una financiación justa es la que cumpla las reglas que nos hemos dado entre todos, ¿no? Es la que cumpla con la Constitución. Y la Constitución proclama en su artículo primero esa igualdad entre todos y proclama como valor superior esa justicia. Y para ello, ¿qué se tiene que cumplir en materia de financiación autonómica? Primero, que lo que es de todos lo hablemos entre todos, no de manera oscura y bilateral pactado entre el Estado, que está sometido a ese separatismo catalán y que condiciona el sistema de financiación autonómica de todos, órganos multilaterales. Por favor, que nos convoquen ya al Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Qué es eso de que se va a convocar después del verano? Esa es la urgencia para el señor Sánchez de esta necesidad que no puede esperar más de actualizar el sistema de financiación autonómica, que trabaje en un sistema de financiación autonómica en el que todos tengamos cabida y podamos, por supuesto, debatirlo entre todos. ¿Y qué tiene que cumplir después? Pues tiene que cumplir con la autonomía financiera que se establece en el artículo 156 de la Constitución española, que es suficiencia financiera. Recursos suficientes para prestar ¿qué? Para prestar los servicios públicos, porque la Constitución dice que todos tenemos derecho a acceder a esos servicios públicos de calidad con independencia del lugar que escojamos para residir. Reglas constitucionales, autonomía financiera que se traduce en suficiencia, un Estado fuerte, coordinación de la Hacienda estatal que cuente con recursos suficientes, que no renuncie a su Hacienda para poder articular la redistribución de esos recursos y una vez hayamos garantizado la suficiencia financiera, solidaridad. ¿Y qué es solidaridad? Solidaridad no es caridad, ¿eh? Solidaridad es cumplir con lo que también dice la Constitución española, que es remover los desequilibrios interterritoriales. Y eso se consigue con dinero. Eso se consigue dotando bien al Fondo de Compensación Interterritorial, que tiene una dotación irrisoria, y, por supuesto, con una inversión territorializada que no se dirija siempre a los mismos. Cójanse los presupuestos generales del Estado. Cataluña tiene una inversión territorializada de más de un 17%. La nuestra no llega al 3%. Vean las inversiones, dónde se canaliza todo el dinero. Autonomía, coordinación del Estado, un Estado fuerte, no un Estado que renuncia a su Hacienda, que pierde competencias y que está sometido a separatismo catalán, y después solidaridad. Sobre la pregunta de la vivienda, mire, la Junta defiende una vivienda digna, accesible para todos y no va a aceptar chantajes. No va a aceptar que el Gobierno quiera que las comunidades ahora tripliquemos nuestra inversión y no nos presenta ni una sola propuesta ni un marco legal siquiera claro. Y no vamos a financiar ninguna desigualdad. No queremos el crecimiento de la vivienda en varias velocidades, ¿no? Unas que favorecen a comunidades afines y otras que castigan a las que cumplimos, ¿no? La Junta exige seriedad y respeto. No se puede pedir más dinero sin explicaciones y la vivienda es un derecho, no una oportunidad para imponer ni condiciones ni generar desequilibrios. Sí, yo quisiera saber cuál es la hoja de ruta ahora. Quiero decir, ¿cuál es la hoja de ruta por parte del Gobierno? Porque ha anunciado este pacto, pero imagino que tendrá que llevar unos trámites y no puede hacerlo de hoy para mañana. ¿Y cuál va a ser la hoja de ruta de la Junta de Extremadura si tienen previsión presentar un recurso de constitucionalidad, si llega el caso? No sé. Sí. Gracias. Pues nosotros lo que tenemos que hacer es esperar a ver qué hace el Gobierno, ¿no? Ustedes saben que en materia de financiación autonómica hay 3 normas esenciales a las que se suma una ley. Primero, las disposiciones constitucionales. Segundo, la Ley Orgánica Reguladora de la Financiación Autonómica, la conocida como LOFCA, y también lo que dicen los distintos estatutos de autonomía, que nos estamos olvidando de los estatutos de autonomía. Y muchas de las cuestiones contenidas en ese acuerdo atentan directamente contra lo que dicen los estatutos de autonomía. Y con todo eso, ahora tenemos un acuerdo inconstitucional que vulnera esas normas esenciales, que atenta contra la ley que regula el modelo también de financiación autonómica, que tiene que materializarse en algo, ¿no? Y en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro sistema constitucional, lo que hay que hacer es aprobar leyes. Bueno, pues cuando veamos plasmado estas disposiciones inconstitucionales de ese acuerdo en una norma con rango de ley, haremos lo que ya hemos hecho. Se lo vuelvo a recordar, respecto al impuesto a la banca, a esa injusticia, nuestra comunidad autónoma ha sido la primera en actuar. Solo lo han hecho 2 comunidades autónomas y nosotros fuimos los primeros, lo recurrimos. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, todas las armas que nos proporciona el ordenamiento jurídico para combatir la desigualdad y la injusticia. ¿Alguna pregunta más?
Muchísimas gracias. Buenos días. Todo, ¿eh?